En la presente lección desarrollaremos un ejercicio de cinemática de cuerpos rígidos. Específicamente vamos a realizar un ejercicio referente al tema de análisis del movimiento relativo mediante ejes que se encuentran en rotación. El ejercicio a desarrollar es el siguiente. La clavija B, unida al engrane, se desliza libremente a lo largo de la ranura del eslabón AB. Si el centro del engrane O se mueve con la velocidad y aceleración mostradas, determine la velocidad y aceleración angulares del eslabón en ese instante. La resolución de este ejercicio consta de dos grandes secciones. La primera sección es el análisis de velocidades. En este caso, el análisis de velocidades lo que busca es estudiar el punto B o la clavija vista desde el engrane que se encuentra en un movimiento de rodamiento puro y luego analizar ese mismo movimiento de la clavija pero vista desde el eslabón que se encuentra en rotación. Recuerden que este es un ejercicio de mecanismos deslizantes donde la clavija se desliza sobre un sistema de referencia en rotación que es el eslabón AB. De analizar el engrane vamos a obtener la velocidad del punto B, la velocidad absoluta. Esto lo haremos mediante la ecuación de velocidades relativas, referenciando la velocidad de B al punto P o punto de contacto entre el engrane y la cremallera, o bien por medio del método de centros instantáneos de rotación. Una vez que obtenemos esa velocidad B, vamos a analizar el eslabón AB. De analizar el eslabón AB, vamos a obtener su velocidad angular y la velocidad de la clavija vista desde este sistema de referencia que rota con el eslabón AB. La ecuación que utilizaremos es la ecuación de velocidades relativas para un sistema de referencia en rotación, que dice que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A, que es el punto de rotación, más el producto vectorial de la velocidad angular por la distancia del punto A o el punto de referencia al punto B, más la velocidad vista por este sistema de referencia en rotación que lleva la clavija. Una vez finalizado este análisis de velocidades, procedemos a hacer el análisis de aceleraciones. Nuevamente iniciamos con el engrane, pues es el elemento del cual conocemos más información, ya que en el punto O nos están dando su velocidad y su aceleración. Del engrane, de analizar el engrane, vamos a obtener la aceleración del punto B mediante la ecuación de aceleraciones relativas, recordando que la aceleración del punto B respecto a O va a estar formada por dos componentes, la componente normal y la componente tangencial. Una vez que obtenemos la aceleración del punto B, podemos analizar la clavija vista desde el sistema de referencia en rotación que rota con el eslabón AB. De este análisis vamos a obtener dos valores o dos vectores. La aceleración angular de la barra B, que es el segundo valor que nos pide el ejercicio, y la aceleración de B relativa al punto A vista desde el sistema de referencia en rotación XY rojo. La ecuación de aceleración para un sistema de referencia en rotación es esta que está acá. Esa es la ecuación que vamos a desarrollar en esta segunda sección. Iniciamos el análisis de velocidades con el engrane. Para esto utilizamos el método de centros instantáneos de rotación. Dado que es un movimiento de rodamiento, logramos definir que P es el centro instantáneo de rotación y basándonos en el dato que nos dan para la velocidad del punto O, podemos obtener la velocidad angular del engrane. En este caso, lo primero que hicimos fue plantear como una ecuación vectorial, un producto vectorial, la velocidad del punto O, conociendo que es de 3 metros sobre segundo en el sentido horizontal. Tenemos también el R desde P hasta O y con esto logramos obtener la magnitud
de la velocidad angular. Una vez que obtenemos la magnitud de la velocidad angular, podemos plantear la velocidad de v como la velocidad angular, omega g por el r, que en este caso aumenta al diámetro del engrane, que sería 0.3. Como resultado obtenemos que la velocidad del punto B es 6 metros sobre segundo en el sentido y positivo. Una vez desarrollado esto, podemos ir a analizar el movimiento de la clavija visto desde el eslabón AB. Recuerden que la clavija va a deslizarse sobre una ranura o a lo largo de la ranura en el elemento AB, y por lo tanto debemos definir un sistema de referencia que rota con el eslabón AB. Este sistema de referencia está marcado en rojo con el sentido X positivo hacia la derecha para ese instante y el sentido Y positivo hacia arriba de la pantalla en ese instante. Recuérdense que este sistema de referencia rota con la barra B. Es decir, que si analizáramos el movimiento de este eslabón en un instante t más delta t, es decir, un instante posterior, probablemente este sistema de referencia se haya movido o se vaya desplazado rotacionalmente un cierto ángulo. Si nosotros nos movemos con ese sistema de referencia en rotación, podemos asumir que vamos a ver la clavija B acercarse hacia nosotros si nos ubicamos en el punto A y empezamos a rotar con este eslabón. Nosotros vemos que la clavija cada vez está más cerca, pues ella va a hacer el recorrido a lo largo de la ranura, o bien que cada vez se aleja más. ¿Quién va a definir esto? Bueno, la velocidad angular que tenga ese elemento en ese instante. Nosotros en este caso estamos asumiendo que la velocidad angular es en el sentido horario y por lo tanto la velocidad relativa que va a tener ese elemento, esa clavija con respecto al sistema de referencia en rotación es hacia nosotros, es decir, cada vez lo vemos acercarse. Dicho esto, debemos plantear la ecuación de velocidad relativa. Acá podemos observar la ecuación de velocidad relativa. La velocidad de v va a ser igual a la velocidad de a, que en este caso es 0, debido a que es el punto sobre el cual rota el eslabón AB, más el producto vectorial de la velocidad angular por la distancia de a hasta b. Nótese que es la distancia de a, del punto A hasta el punto B, pues el punto A es nuestro punto de referencia para determinar la velocidad de la clavija, más la velocidad relativa vista desde el sistema de referencia en traslación, que ya la definimos. Nótese que para el instante analizado en este mecanismo se hizo coincidir el sistema de referencia que rota con el eslabón AB y el sistema de referencia fijo. Esto nos va a permitir trabajar de manera vectorial sin tener que transformar de un sistema de referencia a otro. Es decir, como son coincidentes, la dirección Y positiva y la dirección J positiva, sin importar con cuál sistema de referencia estoy trabajando, es la misma. Una vez planteada esta ecuación, planteamos los distintos componentes de forma vectorial
Tenemos la distancia de B con respecto a planteado de forma vectorial. Tenemos también la velocidad relativa de B con respecto a, y debemos resolver esta ecuación vectorial, este producto vectorial. Este producto vectorial lo resolvimos acá, recordando que es una matriz donde la velocidad angular tiene una componente en menos k. Nosotros hemos asumido que es en menos k, y la distancia de B con respecto a tiene componentes en y en j. Al resolver esa ecuación vectorial, ese producto vectorial, obtenemos esta solución. Una vez con esta solución, planteamos toda la ecuación, recordando que del análisis del engrane ya habíamos obtenido la velocidad del punto B. Por lo tanto, al lado izquierdo de la ecuación planteamos la velocidad del punto B. Esta es la velocidad del punto A, que es 0. El producto vectorial, que ya lo resolvimos en la nota azul. Y la velocidad vista desde el sistema de referencia en rotación en términos de sus componentes. Recordemos que este valor no lo conocemos, lo vamos a encontrar de resolver este sistema de ecuaciones. Una vez planteado el sistema de ecuaciones, despejamos las incógnitas y nos da que la velocidad angular es de 5 radianes sobre segundo. En este caso nos dio un valor positivo. Quiere decir que el sentido menos k que habíamos asumido para esta velocidad angular es correcto. Lo mismo para la velocidad de v con respecto a vista desde el sistema de referencia en rotación, es decir, va hacia el punto A. Con esto terminamos el análisis de velocidades, y con estos dos valores vamos a poder plantear la ecuación de aceleraciones vista desde un sistema de referencia que rota. Nuevamente iniciamos el análisis, en este caso de aceleraciones, con el elemento del cual tenemos más información, en este caso el engrane. Nuevamente vamos a partir como referencia del punto O, del cual tenemos la velocidad y la aceleración. Básicamente planteamos la ecuación relativa, donde decimos que la aceleración del punto O va a ser la aceleración del punto P más la aceleración de O vista desde P. ¿Quién es el punto P? Recuerden que el punto P es el punto de contacto entre el engrane y la cremallera. Al plantear esta ecuación, recordemos que vamos a tener una componente normal y una componente tangencial de esa aceleración relativa, y que la aceleración en P, al tratarse de un movimiento de rodamiento, solo va a tener componente en el sentido normal, es decir, en el sentido J, según el sistema de referencia que nosotros describimos para este ejercicio. El sistema de referencia, nuevamente, X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia la parte superior de sus pantallas. Desarrollando esta ecuación, obtenemos la siguiente ecuación. Separamos por componentes y llegamos al valor de la aceleración angular del engrane. En este caso es 10 radianes sobre segundo cuadrado. Con este valor podemos definir la aceleración que nos interesa, que es la aceleración del punto B. Nuevamente planteamos la aceleración de B referenciada al punto O, y nos da que es 3 metros sobre segundo cuadrado en I y menos 6 metros sobre segundo cuadrado en J. Con este valor de aceleración vamos a pasar a analizar ahora el eslabón AB, o más bien la clavija vista desde el sistema de referencia en rotación unido al eslabón AB.
Nuevamente debemos hacer algunas suposiciones. En este caso debemos asumir un sentido para la aceleración angular. Estamos diciendo que la barra AB o el eslabón AB se mueve cada vez más rápido en el sentido horario, o gira o rota en el sentido horario cada vez más rápido. Con esto, a su vez decimos que el punto B o la clavija se acerca cada vez más rápido hacia el punto a lo largo de la ranura. Es decir, estamos colocando que la aceleración de B vista desde A o el sistema de referencia que rota es o va en el mismo sentido que la velocidad relativa. Por lo tanto, vamos a observar en el tiempo que la clavija se va a acercar cada vez más rápido al punto A. Una vez que planteamos esta ecuación, recordemos que este valor lo obtuvimos del análisis del engranaje. Debemos resolver cada una de estas ecuaciones vectoriales o cada uno de estos productos vectoriales para poder desarrollar la ecuación por componentes y luego resolver las dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas en este caso? La aceleración angular de la barra AB, que es el dato que nos está pidiendo el ejercicio, y el otro incógnita o el otro valor que vamos a obtener es la magnitud de esta aceleración relativa. Resolvemos este primer producto vectorial. Este producto vectorial está planteado acá. Una vez que resolvemos ese, iniciamos resolviendo el producto vectorial dentro del paréntesis de este término. Ese está resuelto acá. Con este resultado vamos a plantear el segundo producto vectorial. Vean que este resultado está planteado en el segundo vector de ese producto vectorial y obtenemos una solución. Este ya lo habíamos averiguado del análisis de velocidades. Entonces planteamos ese producto vectorial y obtenemos otro valor. Finalmente, para la aceleración relativa debemos dejarla en términos de su magnitud, pues no tenemos ese valor o es uno de los valores que vamos a encontrar en este caso. Esta es la ecuación vectorial para esa aceleración relativa. Planteamos toda la ecuación. Y resolvemos por componentes o planteamos dos ecuaciones escalares. Las dos ecuaciones escalares quedan de esta forma. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y de este sistema de ecuaciones obtenemos estos valores. Nótese que nuevamente nos están dando positivos, lo que quiere decir que ambos valores fueron asumidos en el sentido correcto. Si hubiésemos obtenido un menos, la dirección de alguno de estos vectores sería contraria a la que se asumió. Si damos de manera vectorial la aceleración angular de la barra AB, sería 2,5 radianes sobre segundo cuadrado en el sentido horario. Con esto finalizamos la resolución de este ejercicio y podemos continuar con la siguiente lección.